Estamos con el presidente del Banco de Previsión Social. Gracias por su paciencia. Está como oyente acá en la aprendió mesa. de la picada. Ahora puede hablar de la picada. Eso por su paciencia con Fablé. Ahí está. Bueno, pero vamos a poner sobre la mesa algunas cifras Sí. que hacen a los seguros de paro, en este contexto de pandemia, a los costos que ha tenido esto para el Estado, Magdalena. Sí, seguramente Odicio pueda profundizar en temas cifras y desgranarla un poquito mejor, pero hasta el momento hay 193.917 personas en seguro de paro y los tres sectores de la actividad con más solicitudes de subsidio por desempleo son la industria manufacturera con 5.021 solicitudes, transporte y almacenamiento con 2.344 solicitudes y comercio con 1.929 solicitudes. Y como decíamos al comienzo, el Banco de Previsión Social es uno de los actores principales, por decir, de esta reactivación y esta situación de pandemia, justamente por el golpe económico que hemos recibido a raíz del coronavirus. Bien, esas cifras las rubrica. Las tiene en la cabeza, pero son muchos números, ¿no? Las traje en la cabeza y en el teléfono. Pero ayer a última hora me actualizaron la información de junio, porque yo pude pasar hasta mayo, y viene descendiendo. O sea, esas cifras que se acaban de mencionar vienen descendiendo tanto en lo que es el subsidio de desempleo, digamos, por la suspensión. El transitorio, persona. digamos. Se mantuvo la cifra del subsidio parcial, que es el que permite hacer un horario o ir menos días de trabajo. Y aparece una nueva cifra que es el subsidio flexible, que es una resolución del Ministerio del 11 de mayo, que previó flexibilizar ciertas condiciones de acceso. Y ahí no hay una cifra muy elevada, están en el torno de los 2.000, pero así sumando todas las diferentes causales, la cifra de 193.900, Sí. En lo que va de junio estamos en 140.000. O sea que es un descenso esos son importante. los que efectivamente se otorgaron, pero ¿cuántas solicitudes hubo? Las solicitudes, el BPS las recibe como una forma de que la empresa pueda presentar el requerimiento, pero no todas ellas cumplen la condición. Entonces, las solicitudes no quedan, son otros sistemas de información, pero podemos saber, yo recuerdo que en el primer mes tuvimos de 90.000 solicitudes que fueron ingresadas, otras 9.700 que fueron rechazadas. No creo que esa sea una tendencia, pero... Ustedes contabilizan las que efectivamente se otorgan. Exacto. O sea, nosotros, luego de los procesos de control de que se cumplen las condiciones, allí se dan de alta los que efectivamente corresponden. En este descenso de 193.000 a 140.000, por decir así en números redondos, también están aquellas personas que venían en curso de pago y los 6 meses de subsidio de desempleo anteriores a la situación de la pandemia finalizaron y están perdiendo, digamos, la cobertura, que, digamos, si hay posibilidad de prorrogar, pero también trae como consecuencia otra situación que se ha mencionado en la prensa, de que esas personas empiezan a perder la cobertura de salud. Claro. Entonces, hay permanentes reuniones. Quizá lo que no se observa de la realidad que se transmite a través de los medios es que hay reuniones permanentemente para evaluar los escenarios. Ayer estuvimos reunidos con el ministro de Salud y su equipo, porque esto significa entre trabajadores y familias que tienen el beneficio unas 36.000 bajas también de cobertura mutual en medio de una situación donde la salud es el protagonista. ¿Se puede percibir ahora ya el regreso paulatino a la actividad de muchos trabajadores? En ese sentido, ¿ustedes ya tienen algún diagnóstico, algún número? Porque se está terminando la primera oleada de trabajadores que deberían devolver, dada la reactivación y el aflojamiento de las perillas por la pandemia, ¿no? Sí tenemos un seguimiento a nivel de una apertura de códigos de actividad y estamos monitoreando eso. Es una planilla que se nos pide de información con más de 1.000 líneas de actividad. Obviamente el transporte, lo que es toda la actividad gastronómica son los más afectados y entonces estamos viendo paulatinamente que esto se empieza a reactivar, pero también es un balance complejo entre lo que son las directivas de cómo llevar adelante una apertura programada, monitorizada y haciendo un seguimiento, como dice el grupo de científicos que asesora al presidente,
y eso tiene que compatibilizarse esa precaución con el interés de muchos sectores de retomar la actividad, como pasó con los shopping, que... pero hay muchos que no vuelven. La otra vez hablábamos con un director del Banco de Previsión Social que nos decía eso, que muchas empresas tomaban como excusa lo del COVID, tomaban ese seguro así transitorio como para después despedir al trabajador. Yo no sé si... ¿Usted está observando que eso puede empezar a ocurrir? No, y lo que pasa también es que me doy cuenta que necesito menos gente también. Por eso ha sido una prueba, ¿no? Las actividades no están volviendo al nivel que tenían previo a la pandemia. O sea que es razonable que si un comercio tiene una dotación de personal, llámese un restaurante, por ejemplo, los restaurantes ahora tienen que tener las mesas más distanciadas. Claro. Eso evidentemente requiere una menor cantidad de mozos para atender el local. Entonces, las condiciones de la nueva normalidad que todos desconocemos, porque en definitiva no sabemos cuál va a ser el escenario de octubre o septiembre, entiendo que pueda llevar a que los empresarios tomen las decisiones de manera paulatina y no corriendo el riesgo de que se les generen luego costos que no puedan soportar. Está sobre la mesa, obviamente, que al 30 de junio vence algunos de estos subsidios especiales. Hay un balance complejo entre prorrogar o no hacerlo. Esto permanentemente se está evaluando desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Hay mucho sentido de la sensatez en las decisiones y de tomar las decisiones que el gobierno pueda sustentar también financieramente. Y ahí se está evaluando entonces si hay algunos sectores que tienen que tener un trato diferencial. Odiseo, ¿cuánto podría implicar el gasto extra por el tema de la pandemia y los subsidios asociados a la pandemia para el Estado? ¿Ya está ese cálculo? Hay un cálculo, está en una planilla que yo mandé, que es una planilla que yo solicité a los servicios, que compara el gasto del año 2019 en los mismos meses, porque hay una estacionalidad en todo esto. Y en el subsidio de desempleo el gasto se multiplicó por casi 5. Esta no es una situación que se vaya a llevar a lo largo de todo el año, pero yo en algunas proyecciones que hice, que además no soy economista ni actuario, pero en algunas proyecciones puedan estar en el entorno de un incremento global del gasto del 9%. ¿Y esos números? Y ahora no me acuerdo exactamente, pero puede estar en el torno de los 350 millones de dólares. ¿Complica al Estado esto? Y sobre todo también en la línea de la idea de esta reforma jubilatoria, reforma de la seguridad social, que iba a ser, digamos, uno de los compromisos del BPS para este año. Sí, la reforma jubilatoria tiene el foco en la sustentabilidad del sistema, además de lo que son otras variables como es la cobertura de las personas comprendidas y la suficiencia. Y en estas tres dimensiones, la sustentabilidad, que es lo que nos asegura que las futuras generaciones van a seguir teniendo la cobertura de la seguridad social, eso no ocurre en el hoy. Las decisiones que se toman en el hoy surten efecto en por lo menos entre 8 o 10 años. Así ocurrió con la reforma del 97, 96, que los efectos previstos se dieron efectivamente en el año 2007. Esto es una situación de coyuntura, o sea que este gasto agregado, que está financiado porque el BPS se financia con el aporte de los trabajadores, de los empresarios, pero también con la asistencia de rentas generales, más 7 puntos del IVA que todos los uruguayos pagamos, van para el BPS sin discusión, o sea, van por ley. Entonces, todo ese gasto agregado se está financiando, obviamente, por parte del equipo económico con endeudamiento o con recursos de renta general. En el caso de las comorbilidades por la situación COVID, por ejemplo, ¿no? Los funcionarios públicos, salvo ANEP y creo que los funcionarios del BPS, eran los únicos que requerían una certificación de BPS ante esas situaciones. Sin embargo, se está dando que en otros organismos públicos están pidiendo certificación de BPS cuando no corresponde. ¿Eso de alguna manera afecta al BPS? Porque bastaría con una receta médica que diga que se ampara dentro de lo que son las comorbilidades para no ir a trabajar. Le doy un ejemplo, el Poder Judicial lo está pidiendo cuando no debería de pedirlo, solamente ANEP y funcionarios de BPS. La certificación, el papel de BPS clásico, ¿no? Para comorbilidades. El sistema de certificación de subsidio de enfermedad, el BPS lo administra obviamente para toda la actividad privada y para sus propios funcionarios y para algunos organismos con los cuales hay convenios. O sea,
los organismos tienen su propio sistema de certificación. Exacto. Y lo que sí nosotros tenemos, por una facilidad, digamos, de diseño, es que codificamos los pacientes positivos COVID, los pacientes que declararon tener contacto con un paciente positivo, y codificamos también un subsidio de enfermedad para las personas mayores de 65. Entonces, esas cifras que están también en la información que yo le envié ayer, están bajando también. O sea, vemos que hay un descenso de las personas mayores de 65 que se está reintegrando, y hay un menor número, obviamente, porque hay menos circulación del virus en la cantidad de casos. No sabemos si esa certificación, algún organismo que no tenía previsto este tipo de codificación lo está solicitando como una forma de respaldar esa supuesta declaración. Solamente por eso, ahí está. Porque en realidad es una comorbilidad, no es que tenga COVID y haya tenido contacto. Hay gente que porque tienen diabetes tipo 1 no va a trabajar, entonces no precisa la certificación de Hay BPS. algo a rescatar, porque nosotros estamos observando muy de cerca el tema de certificaciones, que ha dado mucho que hablar. Bajaron las certificaciones, bajaron de 51.000 a 40.000, incluso ahí se incluyen unas 5.000 que están asociadas al COVID. Y yo sinceramente pensé que, como la sola declaración que estuve en contacto con una persona me habilita a mí a decir tengo que cuarentenarme por 15 días, no voy a trabajar, es un riesgo. Y yo no veo que... O sea que mucha gente se quedó directamente en casa. Yo le quería Pero consultar en cuanto a las jubilaciones, ¿no? Este aumento que se dio, que son aproximadamente 226 pesos para el mínimo, que es 13.000 y algo. Usted me puede decir exacto la cifra. ¿Cuál es la conversación con la Asociación de Jubilados y Pensionistas? Porque ellos lo consideran que es muy insuficiente este aumento en comparación con el costo de vida que se ha dado este año. ¿Se piensa rever? Yo me reuní con la ONASPU hace 2 días, y ayer me reuní con el director que representa la ONASPU. Obviamente ellos tenían una expectativa de un aumento mayor, también la tuvieron el año pasado. Se analizaron varios escenarios en ese mismo enfoque que señalaba hace un rato de un manejo responsable de las finanzas públicas. Entre los 4 escenarios se tomó el del medio, digamos, el que fijaba un valor de 0,05 base de prestaciones y contribuciones. Pero también como balance de esa reunión que tuvo, por lo menos me transmitieron esa insatisfacción, creo que hubo conformidad, y lo vimos a través de los medios, y aprovecho para transmitirlo, de que el BPS va a seguir apoyando la Operación Milagro, que es algo muy valioso, muy valorado por aquellas personas que son de avanzada edad, bajos recursos y que pierden la capacidad visual. Y eso no fue una decisión del presidente del BPS, que no es un órgano colectivo, sino que yo lo consulté ya hace unas semanas con la Presidencia de la República, y está la voluntad de seguir adelante con ese programa que le ha permitido recuperar la visión a muchos personas. Perdón, porque sobre ANASPU, ellos proponen descuentos en la compra de supergas y mejoras en acceder a los tickets y órdenes de salud. ¿Hay posibilidades de darles esto? En la reunión yo le hice la precisión de que de mi opinión, y que por favor la transmitieran como mi opinión, porque esto es una, digamos, primero yo actúo en el ámbito de un gobierno que fija políticas, y además el directorio tiene una integración bastante numerosa, somos 7 directores. Pero como opinión personal yo les comenté que hay países donde los copagos o las tasas de los tickets moderadores tienen un valor que es conforme a la capacidad de poder adquisitivo de las personas. Hoy tiene una cantidad de tickets y órdenes de rutinas de laboratorio dentro del contrato que se hizo con los prestadores de salud. Yo participé en aquella época en esos contratos, pero obviamente hay pacientes crónicos que requieren más medicación y les es costosa. Es razonable pensar que se pueda dar una solución en ese sentido. Mauricio, los recibos de las pasividades están llegando a domicilio, porque hay unas cuantas televidentes que dicen que no les están llegando los recibos. Es un tema doméstico, quizá usted ni lo sepa, pero no, sí, bueno. Sí, lo sé. ¿Lo sabe? Bueno, sí, es una realidad de muchos jubilados. Nosotros tenemos un pago de unas 580.000 pasividades que corresponden, digamos, más de un beneficio, pero corresponde a 580.000 personas. Y es todo un complejo sistema que va por bancos, por locales de cobranza, algunas, las menos ya, en locales del UPS. Hay una logística muy compleja para que se encuentre la persona con el recibo en los locales de pago, pero también hay las que cobran por banco, se enviaban por correo. Sí.
por las dificultades que hubieron en los meses de COVID. de marzo y abril, el recibo nos está enviando. Nosotros estamos estudiando algunas otras posibilidades para que el recibo en soporte papel, como ya ocurre en otros organismos, pueda llegar en otro formato y capaz de trasladarle un beneficio al jubilado. Bueno, ya para ir cerrando, no tenemos que despedir, quedaría para otro día hablar de la reforma jubilatoria, pero lo cierto es que la LUC ya prevé un grupo de expertos que va a delinear cómo va a ser. Se supone entonces que ya a mediados del año próximo se podría estar discutiendo de qué se trata, ¿no? Sí. Porque hay todo un nerviosismo respecto a las ventanas que se van a abrir, porque hay gente que se está por jubilar. Si le vas a cambiar las reglas del juego a poco de jubilar, realmente esto es una cuestión que preocupa. Y por otro lado, también queda preguntarse hasta cuánto le da el banco con esta forma de funcionar para pagar las jubilaciones, ¿no? Porque realmente es un debate largo que ya lleva muchos años. Es decir, bueno, va a llegar un momento que si no hacemos la reforma jubilatoria, el banco no va a tener plata para pagar las jubilaciones. Dicho de forma cruda y dura, es así. En la historia de nuestra nación no existió el día en que no se pagaron las jubilaciones. Bueno. Lo que puede pasar es que el esfuerzo que se le pide a la sociedad para financiar el sistema genere falta de competitividad en las empresas, mayor endeudamiento, pero justamente esas situaciones son las que queremos evitar, y la reforma en la cual el BPS es un actor, digamos, de reparto. O sea, el BPS va a participar en la instrumentación, pero el diseño es un diseño que se hace en ese ámbito de la Comisión de Expertos y que luego aprueba el Poder Político, correcto, o sea, el Parlamento. Y lo que está, digamos, mirando la reforma es justamente qué instrumentos dan esa sustentabilidad que hoy señalaba. Pero no debe haber temor tampoco, porque todas las reformas consideran lo que se llama un periodo de transición, donde los que tienen una expectativa de derecho, no el derecho adquirido ya, sino una expectativa de configurar el derecho con el régimen vigente en un cierto plazo, usualmente pueden ser 3, 5 años, esos derechos se mantienen. Incluso después hay periodos donde se van haciendo eso en forma escalonada para que no haya un corte abrupto, ¿no? Perfecto. Es decir, ¿por qué no nació un año antes? No es la idea. Claro, bárbaro. Gracias, Hugo Dicio, por estar con nosotros esta mañana. Un gusto.